Hola, me llamo Borja Vilaseca y esta es mi versión de mi propia historia. No tengo la verdad, ni tampoco soy un ejemplo de nada. Lo único que puedo ofrecerte es mi pequeña experiencia vital. Quizás algo de lo que he vivido puede serte de utilidad. Nunca se sabe. Eso sí, antes de empezar, una pequeña advertencia. Por favor, no te creas nada de lo que estoy a punto de contarte. Si algo te resuena, verifícalo a través de tu experiencia. Nunca fui un alumno aplicado. Para mí, la escuela era sinónimo de obligación y aburrimiento. Ya desde pequeñito adopté el rol de payaso, gamberro y rebelde de la clase. Para que te hagas una idea, cuando sacaba un 5,5, mis padres me invitaban a cenar fuera para celebrarlo. Eso sí, nunca repetí un solo curso. Toqué fondo a los 19 años. Me sentía perdido. Estaba lleno de carencias, inseguridades y frustraciones, y no sabía por qué. La idea de adaptarme al sistema me sumergió en una profunda crisis existencial. Movido por el dolor, la angustia y el sufrimiento, emprendí una búsqueda filosófica para encontrar el sentido de mi vida. Fue entonces cuando decidí salirme del camino trillado, explorando maneras alternativas de pensar y de vivir. Tras romper con mi burbuja social, la soledad y la lectura se convirtieron en mis mejores amigas. Me pasé 4 años encerrado en mi cuarto, leyendo a filósofos como Nietzsche y Sartre y a psicólogos como Fromm y Frank. También devoraba clásicos como Orwell, Hess o Huxley. Escribiendo me di cuenta de que no existen las casualidades, sino las causalidades. Uno termina recogiendo lo que siembra. Mientras, estudiaba periodismo y buscaba la verdad enrolándome en diferentes ONGs, viajando en solitario a lugares marcados por el conflicto, la pobreza y la enfermedad. Dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. En mi caso surgió cuando acababa de cumplir los 24 años. Fue entonces cuando me hablaron del eneagrama. En aquel momento era ateo, y todo lo que tuviera que ver con el crecimiento personal y la espiritualidad me parecía una chorrada. Sin embargo, estaba tan harto de sentirme vacío que me abría a lo nuevo y a lo desconocido. Entonces me sumergí en la esencia que comparten todos los sabios de la historia. De la mano de Lao Tse y Buda, llegué hasta Jiddu Krishnamurti y finalmente a Gerardo Smelding, cuya forma de entender el mundo me hizo despertar. Por fin sabía cuál era mi lugar en este mundo. Facilitar el acceso al conocimiento para que otros buscadores aprendan a ser felices y sepan para qué están aquí. Y eso hice. Monté mi primer curso a los 25 años. Fue entonces cuando todo empezó a cobrar sentido. El resto de mi vida es consecuencia directa de este momento. Ahora mismo solo puedo dar gracias por todas las cosas que me han sucedido. No te conformes, no trates de contentar a la gente. Elige la opción revolucionaria, la única que te ilusiona y a la vez te aterra. No lo dudes, conócete a ti mismo. Esa es sin duda la mejor inversión que puedes hacer en estos momentos de la historia. No importa si tienes miedo, forma parte del camino. Ya has hecho lo más difícil, reconocer que necesitas un cambio. No hay marcha atrás, solo puedes ir hacia adelante, pero no estás solo. Lo que sientes en estos momentos lo están sintiendo millones de personas en todo el mundo. Atrévete a escuchar a tu corazón y tarde o temprano llegarás a tu verdadero destino.